Cántele, pues, dijo Sebastián Montoya, mirando a la cuidadora como si le hablara a un mueble. A ver qué hace con eso la señorita del uniforme. Y se rió. No sabía que estaba apostando con la persona equivocada. Luciana Paredes llegó al centro de atención especializada esa mañana con una bolsa de tela al hombro y una carpeta con documentos bajo el brazo. Sus zapatos blancos chirrían levemente contra el piso brillante del pasillo. Eso fue lo primero que notó la licenciada Miriam Cosío desde su escritorio: el chirrido. Lo segundo fue el uniforme. Lo tercero, y lo que más le importó, fue el número de habitación que Luciana traía anotado en el formulario de asignación. «Espere un momento». Cosío no levantó la vista del documento que revisaba. «¿Usted es la nueva asignada para el señor Montoya?» «Sí, licenciada». Cosío dejó el bolígrafo. La miró de arriba a abajo con esa lentitud calculada que no necesita palabras para comunicar lo que piensa de una persona. Era la mirada de alguien que ha tomado decisiones sobre muchas personas y ha aprendido a hacerlo rápido. El señor Montoya es un paciente de categoría premium. Sus cuidadoras anteriores tenían experiencia certificada en entornos de alta complejidad. ¿Usted tiene eso? Tengo 5 años de experiencia en cuidados paliativos y 3 certificaciones actualizadas. Aquí están. Cosío tomó la carpeta de Luciana. La hojeó con movimientos lentos, como quien revisa un documento que ya decidió que no le va a convencer. Pasó las páginas sin detenerse en ninguna. La devolvió sin hacer comentarios sobre el contenido. Está bien, pero quiero que sepa que la familia del señor Montoya es muy particular. El hijo supervisa todo, todo. Si él tiene alguna observación sobre su trabajo, me llega a mí primero. ¿Entendido? Entendido. Y otra cosa. Cosío bajó la voz, aunque no había nadie más en la sala. El señor Montoya a veces tararea, canta incluso, fragmentos de cosas. No lo aliente, no lo estimule. El año pasado tuvimos un problema con una cuidadora que empezó a cantar con él y el hijo armó un escándalo que llegó hasta la dirección. Dijo que era inapropiado para el estado del paciente. Así que usted se limita a sus funciones asignadas y nada más. Luciana asintió. Luciana. Sus funciones son medicación en horario, control de signos vitales, acompañamiento pasivo e informe diario al equipo médico. Nada más, nada menos. Acompañamiento pasivo. Luciana repitió esas 2 palabras en silencio mientras recorría el pasillo hacia la habitación 14. Pensó en lo que significaban, pensó en lo que no significaban. Pensó en cuántas personas recibían exactamente eso en sus últimos años, el cuidado mínimo necesario para que el cuerpo funcione, sin nadie que los escuche de verdad. Siguió caminando. El pasillo del ala premium era distinto a los centros donde había trabajado antes, no mejor ni peor, distinto, más silencioso. Las puertas eran más gruesas, las luces más cálidas. Había flores naturales en algunos rincones y un olor que no era exactamente clínico, sino algo que intentaba no serlo. Pero la quietud era la misma, la quietud que tienen los lugares donde las personas esperan algo sin saber muy bien qué. Luciana tocó la puerta de la habitación 14 2 veces antes de entrar. Don Aurelio Montoya tenía los ojos abiertos cuando ella cruzó el umbral. Estaba sentado en la cama, la espalda apoyada en almohadas blancas, mirando por la ventana con una expresión que no era tristeza ni alegría. Era algo anterior a las 2, algo quieto, la clase de quietud que viene de haber decidido, en algún momento difícil de precisar, que ciertos ruidos no merecen atención y que la ventana siempre tiene algo más interesante para mostrar que las personas que entran sin tocar. La habitación era cálida. La mesita de noche tenía una lámpara encendida, aunque era plena mañana, un vaso de agua con pajilla y una fotografía enmarcada. Luciana no la miró de frente todavía.
Tenía el hábito de no mirar las fotos personales de los pacientes hasta que ellos mismos se las mostraban o hasta que la situación lo pedía de forma natural. Era una forma de respeto que nadie le había enseñado en ningún curso ni manual. Simplemente lo había aprendido en el camino, como se aprenden las cosas que importan de verdad. «Buenos días, don Aurelio. Me llamo Luciana. Voy a estar con usted a partir de hoy». El anciano giró la cabeza, la miró un momento con esos ojos que tenían la textura de las cosas que han visto mucho y han decidido seguir mirando. Algo en su expresión cambió, apenas, como cuando pasa una nube y la luz cambia de ángulo sin que nadie lo note. «Luciana», repitió, como si estuviera guardando el nombre en algún lugar importante dentro de él. El mismo. «¿Usted sabe cantar, Luciana?». La pregunta llegó tan directa y tan inesperada que ella tardó un segundo en responder. No era el tipo de pregunta que uno espera en un primer encuentro. Pero tampoco era una pregunta que pudiera ignorarse sin que algo se perdiera en ese momento. «Un poco», dijo. Don Aurelio sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. No la sonrisa de quien saluda, sino la de quien acaba de escuchar algo que esperaba escuchar. «Bien», dijo, y volvió a mirar por la ventana. Luciana puso su bolsa en el rincón, sacó la tableta con el registro del paciente y comenzó a leer. Nombre completo: Aurelio Roberto Montoya Herrera. Diagnóstico: deterioro neurológico progresivo con periodos de lucidez variable. Observaciones del equipo: paciente con dificultad para mantener conversaciones sostenidas, episodios frecuentes de silencio prolongado. Respuesta positiva a estímulos musicales. Historial familiar. Sin hijos menores. Un hijo adulto, Sebastián Montoya, figura como contacto de emergencia y representante familiar principal. Y luego, esposa, Clara Elena Montoya, fallecida. Luciana leyó esa línea 2 veces. Clara Elena. Sus dedos se detuvieron sobre la pantalla. Sintió algo en el pecho. No dolor exactamente. Más bien, el reconocimiento de algo que creía sepultado bajo años y que de pronto aparecía, entero, como cuando uno abre una caja vieja y huele el olor de una casa que ya no existe, pero que el cuerpo recuerda sin necesitar permiso. Dejó la tableta sobre la silla y buscó en su bolsa. En el bolsillo interior, doblada en 4 desde hacía más años de los que quería contar, había una hoja de papel. El papel estaba amarillo en los bordes y tenía la textura suave de las cosas que se tocan demasiado, que se doblan y se desdoblan en los momentos en que uno necesita recordar algo. Era una partitura escrita a mano, notas dibujadas con cuidado, una melodía sencilla de 2 líneas, y en el margen inferior derecho, en una letra apretada e inclinada, 2 iniciales: CM. Clara Montoya. Luciana cerró los ojos un segundo. Luego los abrió, dobló el papel con el mismo cuidado de siempre y lo volvió a guardar. Fue al baño de la habitación. Se mojó las manos con agua fría. Se miró en el espejo un momento. Respiró. Volvió al cuarto y retomó el registro como si nada hubiera pasado. Don Aurelio seguía mirando por la ventana. No preguntó nada. Pero cuando Luciana volvió a pasar junto a la cama, el anciano dijo, sin mirarla: «Tiene los ojos de alguien que acaba de recordar algo importante». Luciana se detuvo. «Soy muy observador todavía», dijo el anciano, «aunque todos crean que no». Y volvió a la ventana. Luciana miró hacia la mesita de noche, la lámpara encendida, el vaso de agua y la foto. Esta vez sí la miró de frente. Era una foto de pareja. Un hombre más joven con el mismo contorno de mandíbula de don Aurelio, y junto a él una mujer que sonreía de ese modo que tienen las personas que sonríen porque quieren, no porque la foto lo pide. El cabello recogido sin esfuerzo, los ojos directos, no para la cámara sino para el hombre de al lado, una mano sobre su hombro. Luciana la reconoció. No como se reconoce a alguien que uno vio recientemente, como se reconoce a alguien que vivió en un tiempo que parecía de otro mundo, de cuando uno era pequeño,
y las personas grandes parecían pertenecer a una dimensión diferente, y sin embargo, completamente real. La señora Clara, la maestra que llegaba los martes y los jueves con la carpeta de partituras y ese modo de entrar al salón que no necesitaba anunciarse, la que se sentaba al nivel de los niños, la que nunca dijo en 3 años cuál era su apellido, ni de dónde venía, ni por qué estaba ahí, la que un día simplemente no volvió. Luciana volvió a mirar el expediente. Esposa, Clara Elena Montoya, las iniciales del papel. CM. El mundo era, a veces, una geometría que daba vértigo. Guardó la tableta. Se sentó en la silla junto a la ventana. No hizo nada por un momento. Solo estuvo ahí, con ese peso en el pecho que tienen los descubrimientos que llegan cuando uno no los espera y que, sin embargo, se sienten inevitables. Sebastián Montoya llegó 2 horas después. Entró a la habitación sin tocar. Traía el saco de su traje oscuro desabotonado y el teléfono en la mano derecha, mirando la pantalla mientras cruzaba la puerta. No saludó a Luciana. ¿La miró? Sí. La analizó de ese modo específico que tienen algunas personas para reducir a otra a su función. Vio el uniforme, vio la tableta, vio la bolsa en el rincón, vio todo lo que necesitaba ver para decidir todo lo que necesitaba decidir y siguió de largo hacia la cama de su padre. «Papá, ¿cómo amaneciste?» Don Aurelio lo miró. «Bien. ¿Dormiste? Algo. ¿Comiste el desayuno? Algo». Sebastián asintió, como si esa información fuera suficiente. Luego se giró hacia Luciana con el teléfono todavía en la mano, sin guardarlo, como si la conversación con ella no mereciera la misma atención que merecía la pantalla. ¿Tomó la medicación de la mañana? Sí, todo en orden. ¿Comió completo? La mitad del desayuno. Es lo habitual en pacientes con su diagnóstico en esta etapa del «ya sé lo que es habitual». La interrumpió sin levantar la voz. Era un tono que no necesitaba volumen para dejar claro quién dirigía el espacio. Lo que necesito saber es si está comiendo más o menos que la semana pasada. Llegué esta mañana. No tengo referencia de la semana pasada todavía. Sebastián la miró. Luego miró a su padre. Luego volvió a mirarla con esa paciencia que en realidad era otra cosa disfrazada de paciencia. Ah, claro. La nueva. Guardó el teléfono en el bolsillo interior del saco. «Mire, señorita Paredes, le voy a explicar cómo funciona esto para ahorrarle tiempo a los dos. Mi padre necesita atención de precisión, no de buenas intenciones ni de improvisación. Los cuidadores que han funcionado bien aquí son los que siguen el protocolo al pie de la letra, sin agregar nada de su cosecha. ¿Me entiende?» «La entiendo perfectamente». «Bien», hizo una pausa. Sacó una tarjeta de presentación y la dejó sobre la mesita de noche como si fuera un documento oficial. «Cualquier cambio, cualquier situación inusual, me llaman a mí primero. Después a Cosío. ¿De acuerdo?» «De acuerdo. Y una cosa más», la miró fijo. «Eso de que mi padre le preguntó si sabe cantar, ya lo escuché desde afuera antes de entrar». Luciana lo miró sin pestañear. «Le respondí que un poco. No canté nada. Prefiero que de ahora en adelante la respuesta sea directamente no». Metió las manos en los bolsillos. «Mi padre tiene episodios de agitación cuando se estimula de cierta manera. El año pasado, una cuidadora pensó que cantar era terapéutico y terminamos con un episodio de 3 horas que requirió intervención médica. Así que le pido que se limite a lo que se le indicó». Hubo un silencio en la habitación. Don Aurelio, que había escuchado todo sin intervenir, giró la cabeza hacia la ventana y no dijo nada. Sebastián recogió el saco y se fue. Cuando la puerta se cerró, el anciano dijo, sin mirarla, con esa quietud de siempre: «Así es siempre». Luciana no preguntó a qué se refería. Entendía. No fue Sebastián el único que la hizo sentir fuera de lugar ese primer día.
La licenciada Cosío regresó a la tarde con una lista de indicaciones adicionales que Luciana sospechaba no eran parte del protocolo estándar, sino algo diseñado específicamente para esta asignación. La reunión fue en el pasillo, de pie, sin invitarla a sentarse. El hombre formal que había llegado con Sebastián ese miércoles, el representante de la otra institución, se detuvo junto a la puerta cuando todo terminó, y la miró de arriba a abajo con la expresión de quien hace un inventario. «¿Usted lleva cuánto tiempo en este campo?», preguntó. No era curiosidad, era evaluación. 5 años. «¿Y cuánto en un centro de este nivel?». «Es mi primera semana aquí». El hombre asintió de ese modo que significa exactamente lo opuesto de asentir. «Claro», lo dijo hacia Cosío, no hacia Luciana. «El señor Montoya necesita continuidad de un perfil más senior. Las asignaciones de emergencia no son un plan viable de largo plazo». Cosío no dijo nada, pero tampoco contradijo. El hombre recogió su carpeta y salió. Luciana se quedó junto a la puerta. Respiró. Las manos quietas a los costados. La dignidad, pensó, no se negocia con personas que no saben su valor. Se preserva en silencio y se demuestra en el trabajo. Esa tarde, don Aurelio le preguntó qué había pasado. «Nada importante», respondió Luciana. El anciano la miró. «Las cosas que duelen siempre son importantes. También se sanan». «Sí», dijo don Aurelio. «Pero hay que reconocer que duelen. Recuerde que el expediente del paciente no se comparte con personas fuera del equipo médico formal. Si la familia pregunta algo que usted no sabe responder, refiérala a mí». «Entendido». Las visitas de familiares no se interrumpen bajo ningún concepto. Aunque coincidan con la rutina del paciente, la familia tiene prioridad, incluso si el paciente está descansando. Cosío la miró. «¿Hay algún problema con lo que le estoy explicando?» «Ninguno. Solo quiero entender los límites con claridad para hacer bien mi trabajo. Su trabajo es seguir las indicaciones del centro. Eso es todo». Cosío acomodó los papeles que llevaba en la mano. «Le recomiendo que no cuestione el protocolo frente a los pacientes ni frente a las familias. Da una imagen de desorganización institucional». Y se fue. Luciana se quedó un momento en el pasillo. Respiró. La impresión no era nueva. La había vivido en otros centros, en otras formas. La sensación de que el espacio donde uno trabaja no confía en uno hasta que uno demuestra algo. Y que mientras tanto hay que moverse dentro de límites que nadie terminó de explicar. No era justo, pero tampoco era nuevo. El doctor Vargas llegó a revisar a don Aurelio esa misma tarde. Era un hombre de movimientos tranquilos, que saludaba a los pacientes antes de revisarlos, no después. Cuando vio a Luciana en la habitación, asintió con una expresión que no era la de alguien que evalúa a alguien nuevo, sino la de alguien que reconoce a alguien que sabe lo que está haciendo. «Usted es la nueva cuidadora, Luciana Paredes. Vargas». Se lavó las manos, se acercó a don Aurelio. «¿Cómo estamos hoy, don Aurelio?» «Aquí. Es un buen lugar para estar». El doctor revisó signos, ajustó la medicación en el expediente, habló con el anciano unos minutos con esa intimidad que tienen los médicos que llevan tiempo con un paciente y han aprendido a no hablar más de lo que hace falta. Cuando terminó, le hizo un gesto a Luciana para que lo acompañara al pasillo. «¿Cuánto tiempo lleva usted en cuidados?» 5 años. 2 de ellos en un centro especializado en deterioro neurológico. El doctor asintió. ¿Ha trabajado con pacientes que tienen periodos de lucidez intermitente? Sí, es lo más común en esta etapa del diagnóstico. Bien. Bajó levemente la voz. Entonces ya sabe que lo que parece un silencio a veces no lo es. Que hay una diferencia entre un paciente que no puede hablar y uno que eligió no hacerlo, porque nadie en el cuarto parece valer la pena de verdad. Luciana lo escuchó. Que nadie la intimide con el protocolo. El protocolo importa. El paciente también. A veces la diferencia entre un día bueno y uno malo para él es algo muy pequeño. Un tono de voz,
una presencia constante, una canción. Me dijeron específicamente que no cantara. El doctor Vargas la miró. Sí, me imagino quién se lo dijo. Una pausa. Haga su trabajo, el real. Y volvió al pasillo sin decir nada más. Rocío, la enfermera joven que cubría el turno del mediodía, fue la primera persona en tratarla como una igual, sin necesitar conocerla antes. Apareció en la puerta de la habitación 14 esa tarde con 2 vasos de agua y una expresión directa que no tenía nada de protocolo y todo de persona. ¿Ya te tocó el sermón de Cosío? El primero de varios, creo. ¿Y el hijo? También. Rocío entró. Le pasó un vaso, se recostó levemente contra el marco de la puerta para poder ver tanto el pasillo como la habitación al mismo tiempo. Era el tipo de postura de quien ha aprendido a estar en 2 lugares a la vez. La anterior cuidadora duró 2 semanas. No fue por negligencia, no fue por error, fue por cantar, literal. Don Aurelio le pidió que cantara algo. Ella cantó una estrofa completa, y Sebastián apareció media hora después con Cosío y pidió la transferencia inmediata. Dijo que había sido inapropiado para el estado del paciente. ¿Y el doctor Vargas? Protestó, dijo que la música estaba generando respuestas clínicas positivas, que había datos concretos, registrados. Sebastián dijo que los datos eran subjetivos y que la decisión clínica era de la familia. Pausa. Cosío procesó el traslado sin más discusión. ¿Y don Aurelio? Rocío miró hacia la cama donde el anciano descansaba con los ojos cerrados. No dijo nada. Cuando Sebastián está presente, don Aurelio casi no habla. Es como si algo se apagara un poco, como si guardara lo que tiene para cuando vale la pena usarlo. Luciana guardó eso. Esa noche, en el cuarto de la residencia donde se hospedaba a pocas cuadras del centro, Luciana sacó el papel del bolsillo y lo puso sobre la mesa de luz. Lo miraba todas las noches, antes de dormir, desde niña. No porque la melodía necesitara ser repasada, ya estaba en el cuerpo, en la memoria muscular de la garganta, en el lugar donde la música no se olvida aunque uno no la piense. Lo miraba porque la letra de Clara era un ancla, algo que decía, esto ocurrió de verdad, aunque parezca demasiado pequeño para importar. Pensó en el expediente, en el nombre completo, Clara Elena Montoya, en lo que significaba que ese nombre existiera en ese lugar, en esa habitación, en la mesita de noche con la foto y la lámpara encendida. Pensó en don Aurelio, que la había mirado el primer día con esos ojos de quien reconoce algo sin decirlo todavía. Pensó en lo que él había dicho. Tiene los ojos de alguien que acaba de recordar algo importante. Y tuvo la certeza, quieta y completa, de que el anciano ya sabía, que ya había sabido desde el primer instante, que la pregunta sobre el canto no había sido casual, no sabía todavía qué hacer con eso. No era el tipo de cosa que se decide en una noche, era el tipo de cosa que hay que cargar con cuidado hasta que el momento correcto aparezca, que siempre aparece cuando uno aprende a esperar sin apresurarlo. Dobló el papel, lo volvió a guardar, apagó la luz. Gerardo Fuentes era socio de Sebastián en algún tipo de empresa que Luciana no terminaba de entender del todo. Algo que tenía que ver con inversiones o administración de activos, o las 2 cosas a la vez. Llegaba de visita 2 o 3 veces por semana, siempre con aspecto de reunión de negocios, siempre hablando de números en el pasillo como si el centro fuera una extensión de su oficina. Era el tipo de hombre que ocupa el espacio de forma natural, sin pedirlo, sin notar que lo hace. Ese martes llegó mientras Sebastián ya estaba en la habitación y la conversación estaba comenzada. Luciana completaba el registro de signos vitales junto a la ventana. Don Aurelio estaba en la cama. Sebastián estaba de pie junto a la puerta con los brazos ligeramente cruzados. «Papá, el doctor Vargas habló de terapia grupal los miércoles, estimulación cognitiva con otros pacientes del ala. Dice que sería bueno para ti». Don Aurelio no respondió de inmediato.
No me gustan los grupos. No es lo que te gusta, es lo que necesitas ahora. Lo que necesito es que me cuenten historias. Y música. Sebastián exhaló por la nariz. Música. Lo dijo de ese modo en que se dice una palabra cuando uno cree que la situación ya superó su utilidad, que es para otro momento, que hay cosas más importantes. Tu madre cantaba. Lo sé, papá. Esta chica también sabe. Sebastián miró a Luciana. Ella no dejó de anotar en la tableta, no levantó la vista, no cambió el ritmo de su trabajo. Cántele, pues. El tono tenía la mitad ironía y la mitad de algo que se parece a un reto, cuando uno no quiere admitir que lo es. A ver qué hace con eso la señorita del uniforme. Gerardo, que había llegado al pasillo y escuchaba desde la puerta entreabierta, se asomó con una sonrisa de quien disfruta de lo que observa sin necesitar participar. Sebastián continuó, y ahora su voz tenía más volumen, el volumen de alguien que sabe que tiene audiencia y decide aprovecharlo. Le propongo algo, papá, algo concreto y medible. Si la señorita Paredes logra que en una semana pronuncies 3 oraciones completas seguidas, me comprometo a revisar todo el tema de la terapia musical, a darle espacio real, a no interferir en eso. Una pausa calculada. Y si no puede hacerlo, ella acepta el traslado sin discutir ni pedir revisión, lo firma con cosío y listo, sin dramas. Don Aurelio lo miró con esa expresión quieta que tenía cuando escuchaba algo con lo que no estaba de acuerdo, pero había decidido no gastar energía en discutirlo. No es justo para ella. Todo lo que se puede demostrar es justo. Sebastián se giró hacia Luciana. ¿Qué dice, señorita Paredes? ¿Acepta la condición o prefiere pedir el traslado directamente ahora y nos ahorramos el proceso de la semana? Gerardo seguía en la puerta. Rocío había aparecido al fondo del pasillo y también miraba. El doctor Vargas pasó por el corredor en ese momento y se detuvo brevemente, evaluando la escena. Nadie habló. Luciana dejó la tableta sobre la silla. Lo miró con esa calma que no se aprende rápido. La calma que viene de haber estado en cuartos difíciles y haber aprendido que el ruido ajeno no tiene que convertirse en el ruido propio. Acepto. Una palabra. Sin más. Sebastián no esperaba eso. O lo esperaba con otro tono. Parpadeó una vez. Bien, una semana. A contar desde ahora. Y salió. Esa noche, ya tarde, cuando el pasillo del ala premium estaba quieto y solo quedaba la luz de guardia al fondo, Luciana entró a la habitación 14. Don Aurelio no dormía. Lo sabía por la forma en que respiraba. Esa respiración que no es la del sueño, sino la de alguien que está quieto porque eligió estarlo. Don Aurelio, Luciana. Ella se sentó en la silla junto a la cama. La lámpara seguía encendida. La fotografía de Clara miraba desde la mesita. ¿Puedo cantarle algo? El anciano abrió los ojos. La miró un momento. ¿Ahora? Ahora. Hubo una pausa. Larga. El tipo de pausa que no es duda sino consideración real. Luego asintió. Despacio. Luciana sacó el papel doblado del bolsillo de su uniforme. Lo desplegó sobre sus rodillas con el cuidado de quien maneja algo frágil. Miró las notas un momento, aunque no las necesitaba. Las había sabido de memoria desde los 8 años. El papel era solo el puente entre ese momento y ese otro, tan lejano y tan presente a la vez. Y cantó. Era una melodía sencilla, sin palabras o casi sin palabras, más bien una serie de sílabas que la señora Clara le había enseñado diciéndole que no todas las canciones necesitan texto para decir lo que tienen que decir, que a veces la música es el idioma que queda cuando el resto falla, que el sonido llega a lugares donde las palabras se detienen frente a una puerta que no saben cómo abrir. Luciana cantó en voz muy baja, casi susurrada, no para llenar el cuarto, para que don Aurelio pudiera recibirlo desde adentro, desde ese lugar donde la música entra sin pedir permiso. Cuando terminó, el silencio de la habitación era diferente al de antes, más lleno, más quieto de una manera distinta.
Don Aurelio dijo, con una voz que no era la voz con la que respondía las preguntas de su hijo. ¿Dónde aprendió eso? Me lo enseñó alguien. ¿Quién? Luciana dobló el papel. Una maestra, cuando era niña, en el barrio donde crecí. Don Aurelio cerró los ojos. ¿Cómo se llamaba?, dijo. No era una pregunta. Era algo más cercano a una afirmación que espera confirmación. Nunca supe su apellido. La llamábamos la señora Clara. El anciano no dijo nada por un momento. Luego, con la voz completamente serena, como quien dice algo que ha estado listo para decirse desde hace mucho tiempo, ella era buena para elegir a quién enseñarle. Luciana lo miró. Don Aurelio no abrió los ojos, pero en las comisuras de su boca había algo que era, sin ninguna duda, una sonrisa. Luciana pasó esa noche sin dormir bien. Cuando llegó a su casa, sacó el papel y lo puso sobre la mesa bajo la luz. Las iniciales al pie, CM. La letra apretada, inclinada hacia la derecha, con ese loop característico en la C que ella había admirado de niña, pensando que algún día iba a escribir igual. No había coincidencias de ese tamaño, no en la vida real. Clara Montoya había pasado casi 3 años enseñando a niños en un barrio al que no pertenecía, sin cobrar, sin publicidad. Llegaba siempre con la misma carpeta de partituras. Siempre con ese modo de escuchar que hacía sentir que lo que uno cantaba importaba, aunque sonara horrible. Les enseñaba que la voz era un instrumento, que requería práctica, que cada persona tenía una voz que era solamente suya y que nadie más en el mundo podía hacer exactamente igual, que la afinación se aprende, que el ritmo se aprende, pero que la intención, eso que hace que una nota llegue o no llegue a quien escucha, eso no se aprende de un libro, se descubre adentro. Luciana recordaba el olor del salón comunitario, el piso de cemento frío, las sillas plegables que chirrían, la ventana que nunca cerraba del todo, y en el centro de todo eso, la señora Clara, enseñando a una niña de 8 años que el sonido podía ser un hogar. En uno de esos jueves, cuando Luciana ya llevaba casi 1 año, la señora Clara le había dado la partitura, no a todos los niños. Solo a ella. Guárdala, le había dicho, no porque sea tuya, sino porque tú sabes guardar las cosas. Luciana nunca había entendido completamente esa frase, hasta esa noche, con el papel sobre la mesa y la luz de la cocina proyectando sombras en el techo. La señora Clara había sabido desde entonces quién era ella, y ahora ella cuidaba al hombre que Clara había amado toda la vida. Luciana recordaba el olor del salón comunitario, el piso de cemento frío, las sillas plegables que chirrían, la ventana que nunca cerraba bien. Y en el centro de todo eso, la señora Clara, con la partitura abierta sobre una mesita prestada, enseñando a una niña de 8 años que el sonido podía ser un hogar. Ahora esa niña cuidaba al hombre que Clara había amado. La vida a veces tiene una geometría que da vértigo. Al día siguiente Luciana intentó algo que en retrospectiva sabía que era demasiado pronto. Pero el error de las personas que actúan desde el corazón es que a veces actúan antes de que el momento esté listo para recibirlas. Encontró a Sebastián en el pasillo, entre la sala de enfermería y la habitación de su padre. Estaba solo, revisando algo en el teléfono. Luciana se detuvo frente a él. «Señor Montoya, me gustaría hablarle de algo». Él levantó la vista. La miró con esa expresión de quien interrumpe algo importante. «¿Hay algún problema con mi padre?» «No, es sobre la señora Clara. Sebastián cambió. No mucho, pero lo suficiente para que Luciana lo notara. Algo en la mandíbula. Algo alrededor de los ojos. ¿Qué tiene que ver usted con mi madre?» «Creo que ella me enseñó a cantar cuando yo era niña. En un barrio, señorita Paredes». Lo dijo con una voz que cortaba. «No sé qué está intentando hacer con esto, si es para generar algún tipo de vínculo emocional con la familia del paciente, para justificar su posición aquí. Se lo digo con claridad,
No va a funcionar. Luciana no habló. Mi madre era una persona importante. Hay muchas personas que dicen haber conocido a personas importantes cuando les conviene. Guardó el teléfono. Haga su trabajo. Eso es todo lo que se le pide. Y entró a la habitación de su padre. Luciana se quedó en el pasillo, las manos quietas a los costados, la respiración regular. El error había costado algo, no el traslado ni el cargo. Algo más difícil de nombrar, la posibilidad de que el momento correcto llegara antes de tiempo y se perdiera. El corazón, en la garganta. Un segundo. Respiró despacio, con esa clase de respiración que no es relajación sino control. La diferencia entre los dos es la presencia de voluntad. Hacía años había aprendido que los momentos que más duelen no son los que ocurren delante de todos, sino los que ocurren en pasillos, sin testigos, sin que nadie registre nada, y que la única forma de atravesarlos con dignidad es no esperar que alguien los valide. Lo que Sebastián había dicho era predecible. Lo que Luciana no había calculado era cuánto iba a doler el tono. No las palabras, sino el modo. El modo de quien no duda porque no necesita dudar, porque ya tiene decidido que la otra persona no merece duda. Ese modo específico le había quedado resonando en las costillas con una frecuencia baja e insistente. Pero también quedó algo más. Una certeza que se instaló con la misma firmeza con que se instalan las cosas que uno sabe que son ciertas, aunque nadie las confirme. La historia iba a contarse sola. No ese día, ni de esa manera, pero iba a contarse. Las historias que tienen raíces de esa profundidad no desaparecen porque alguien cierre una puerta, solo esperan. Luego caminó hacia la sala de enfermería, se sentó y decidió que la próxima vez iba a esperar a que la historia se contara sola, porque las historias verdaderas no necesitan quien las empuje, solo necesitan que alguien las sostenga hasta que el otro esté listo para recibirlas. El miércoles fue el peor día. Sebastián llegó con Gerardo y con un hombre de traje más formal que Luciana no conocía y que nadie se molestó en presentarle. Los tres se instalaron en la salita adjunta a la habitación 14 como si fuera una sala de juntas. Papeles sobre la mesa, teléfonos. El hombre formal con una carpeta que tenía el logo de otra institución médica. Cosío apareció 20 minutos después. Señorita Paredes, el señor Montoya y sus asociados van a necesitar privacidad esta mañana. Puede esperar en la sala de enfermería. Luciana miró hacia la habitación donde estaba don Aurelio. ¿Quién va a quedarse con el paciente durante ese tiempo? Rocío puede pasar en un momento cuando tenga disponibilidad. Con respeto, Rocío tiene otros 3 pacientes asignados este turno. Yo soy la cuidadora de referencia de don Aurelio. Y esta mañana la familia tiene necesidades específicas de privacidad que son prioritarias. La voz de Cosío no subió, pero tampoco necesitó. Tenía ese tipo de autoridad que se construye durante años de ejercer sin que nadie la cuestione. Sala de enfermería, por favor. Luciana fue, se sentó frente a la ventana, esperó. 40 minutos que pasaron lentos, con ese peso particular de los tiempos en que uno sabe que algo ocurre y no puede hacer nada. Rocío pasó junto a ella con cara de quien acaba de ver algo que preferiría no haber visto. ¿Qué pasó? El hombre del traje es representante de otra clínica, una más especializada, según dijo Sebastián. Está evaluando el traslado de don Aurelio. Luciana sintió el peso de eso. ¿Y don Aurelio? No habló. Sebastián habló por él. Dijo que el centro actual ya no cubría adecuadamente las necesidades del paciente en esta etapa del diagnóstico. Había algo en ese detalle que dolía de una manera específica. No el traslado en sí, no el poder, sino eso. El silencio de un hombre mientras otros deciden por él en su presencia como si no estuviera. El doctor Vargas llegó y les dijo que un traslado ahora sería contraproducente, continuó Rocío,
que el paciente está comenzando a estabilizarse emocionalmente, que cambiar el entorno en esta etapa tiene riesgos reales, documentados, clínicos, que el vínculo que se está formando tiene valor terapéutico que no se puede reemplazar. Y Sebastián dijo que lo tomaría en consideración. Las dos sabían lo que significaba eso. Esa tarde, cuando la salita quedó vacía y Luciana volvió a la habitación, don Aurelio estaba despierto y callado. La miraba desde la cama con esa expresión que ella ya había aprendido a leer. No era tristeza, era el peso de saber cosas que uno no puede cambiar con palabras. Don Aurelio, ¿quiere que le cuente algo? Él asintió. Luciana se sentó junto a la cama. Puso las manos sobre las rodillas. Cuando yo era niña, dijo, vivía en un barrio donde las casas eran pequeñas y los patios grandes. Mi mamá trabajaba todo el día y yo llegaba de la escuela a una casa vacía. Me había acostumbrado, pero había días que se hacían largos de una manera distinta a otros, como si el tiempo no supiera bien cómo llenarse sin compañía. Don Aurelio escuchaba con los ojos abiertos y la respiración regular. Un día apareció una señora en el salón comunitario del barrio. Trajo una carpeta de partituras y anunció que iba a enseñar música. Nadie le preguntó por qué venía, ni quién la mandaba, ni si tenía permiso del ayuntamiento para estar ahí. Era de esas personas que no necesitan explicación para hacer lo que hacen. ¿Y usted fue? Fui el primer martes. Me senté en el fondo porque no quería que me vieran si resultaba que era mala. Creí que no me iba a gustar. ¿Y? Me gustó desde la primera nota. Don Aurelio cerró los ojos. No porque fuera a dormir, porque hay cosas que se escuchan mejor así, sin la distracción de lo que uno ve. Me enseñó durante casi 3 años, los martes y los jueves. Nunca faltó, nunca llegó tarde, nunca cobró nada. Nos enseñaba que la voz no era un adorno, que era un instrumento, que tenía peso, que había que tratarla con cuidado y también con valentía. ¿Qué pasó? Un día no volvió. Nos dijeron que tenía compromisos en otro lugar, que así era la vida. Pausa. Nunca supe quién era en realidad. Solo supe que se llamaba Clara. El anciano abrió los ojos. La miró de esa manera en que se mira a alguien cuando uno ya sabe lo que va a decir y lo espera desde hace tiempo. Clara decía que ella no enseñaba música, dijo don Aurelio. Decía que enseñaba a escuchar, que la diferencia entre los dos es todo. Luciana asintió muy despacio. Tenía razón. Fue el momento en que Luciana supo que estaba lista. No lista en el sentido de tener el plan trazado. Lista en el sentido de haber entendido que el plan no era necesario, que cuando las cosas son verdaderas no requieren estrategia, solo requieren presencia, y que ella llevaba días siendo presente, en silencio, sin apresurarse, exactamente como la señora Clara le había enseñado, sin saberlo. Primero escucha, después habla, y cuando hables, hazlo con lo que tienes de verdad, no con lo que crees que el otro quiere oír. Don Aurelio la miraba con esa calma de quien ya sabe el final de la historia y la espera con paciencia, porque sabe que el recorrido también importa. Luciana metió la mano en el bolsillo, sacó el papel, lo desplegó con cuidado, con el mismo cuidado de siempre, ese cuidado que no es exageración, sino costumbre antigua, y lo puso sobre la manta, cerca de la mano del anciano, sin decir nada todavía. Don Aurelio miró el papel, extendió los dedos, tocó la letra, muy despacio, y sus ojos se llenaron de algo que no era exactamente lágrimas, sino lo anterior a las lágrimas. El momento en que el cuerpo reconoce algo que la mente ya sabía pero que necesitaba esta confirmación táctil, este contacto con la prueba real. La letra de Clara, dijo en voz baja. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva usted con este papel? Desde que tenía 8 años. El anciano asintió muy despacio, como si eso respondiera a una pregunta que había llevado mucho tiempo sin respuesta. El jueves llegó, el día de la apuesta.
Sebastián apareció a primera hora con Gerardo y con el doctor Vargas, que había pedido estar presente, según dijo, para supervisar el componente clínico del seguimiento. Luciana entendió que el doctor Vargas estaba ahí para ser testigo de algo, aunque nadie lo nombrara de esa manera. Cosío también llegó. Se paró al costado con los brazos cruzados y esa expresión de quien está ahí, porque debe estar, pero preferiría que todo terminara rápido y en silencio. Sebastián se paró junto a la puerta. Por primera vez en días, el teléfono estaba en el bolsillo y no en la mano. Bien, 1 semana como acordamos. Miró a Luciana con esa precisión suya de hombre acostumbrado a los resultados. ¿Qué tiene para mostrar? Luciana no respondió de inmediato. Respiró. 1 segundo. Solo uno. El segundo que separa el impulso de la decisión. Se acercó a la cama. Don Aurelio la miró. Había algo en sus ojos esa mañana que ella no había visto antes. No era lucidez exactamente, era presencia. La diferencia entre estar en un cuarto y estar en un cuarto. Don Aurelio, dijo Luciana en voz baja, ¿podría contarnos cómo se conocieron usted y la señora Clara? Don Aurelio parpadeó. En la habitación nadie se movió. Nadie habló. Sebastián abrió la boca para decir algo y el doctor Vargas lo detuvo con un gesto mínimo, discreto, el gesto de alguien que lleva años manejando situaciones que requieren saber cuándo intervenir y cuándo no. Don Aurelio respiró y habló. Nos conocimos en un concierto. Yo llegué tarde y me senté en el único asiento que quedaba. Una pausa, solo 1 segundo. Al lado de ella llevaba una carpeta de partituras. Le pregunté si era música. Me dijo que era un idioma. Otra pausa. La misma cadencia tranquila de quien cuenta algo que tiene bien ordenado por dentro. Le dije que yo no hablaba ese idioma. Me dijo que todo el mundo lo habla, que simplemente hay que aprender a escuchar. 4 oraciones, claras, sostenidas, completas. El silencio que vino después era de ese tipo que no pide ser llenado. Sebastián miró a su padre. Luego miró a Luciana. En su cara pasaron varias cosas en el tiempo de unos pocos segundos. La primera fue incredulidad. La segunda fue algo más complicado de nombrar. Esos son 4 oraciones completas, dijo el doctor Vargas, con una neutralidad que era en sí misma una forma de posición. Gerardo, parado junto a la puerta, no dijo nada. Miró a Sebastián. Cosío miró el suelo. Sebastián se pasó una mano por el cabello. Fue un gesto pequeño, el único en todo ese tiempo en que su compostura se rompió un poco. ¿Cómo lo hizo?, preguntó. No era agresivo, era genuino. Por primera vez desde que Luciana lo había conocido, sonaba genuino. Luciana sacó el papel del bolsillo, lo desplegó. Se lo mostró a Sebastián sin cruzar el espacio entre ellos, sosteniéndolo en el aire para que pudiera verlo desde donde estaba. Esto me lo enseñó su madre, cuando yo tenía 8 años, en el barrio donde crecí. Sebastián no habló, no inmediatamente. Miró el papel, miró la letra apretada, inclinada hacia la derecha, con el loop en la C. La reconoció. La había visto 1000 veces en su vida. En notas de lista de compras pegadas en el refrigerador, en felicitaciones de cumpleaños, escritas a mano, en tarjetas que olían a perfume de ella, en cartas que llegaban cuando uno es joven y cree que el tiempo sobra y que las palabras del otro siempre van a estar disponibles, que siempre va a haber otro momento. Eso es letra de mi madre. Sí, tomó el papel. Sus manos no temblaban. Pero algo alrededor de ella sí, algo en el aire de la habitación. ¿Cuándo fue? Yo tenía 8 años. Ella iba al barrio los martes y los jueves durante casi 3 años. Enseñó a varios niños. Nunca cobró nada a ninguno. Sebastián miró el papel. La letra de su madre sobre un papel amarillo de otra vida. Sus ojos recorrieron las notas, las sílabas escritas debajo, las iniciales en el margen. Ella nunca me contó. Se detuvo. Apretó los labios. Empezó de nuevo. Yo nunca supe que hacía eso. Don Aurelio habló desde la cama.
Ella hacía muchas cosas que no contaba, no porque escondiera, sino porque para ella hacerlas era suficiente. No necesitaba que nadie lo supiera para saber que valía la pena. Sebastián giró hacia su padre, y ahí fue cuando llegó el tercer estagio, el que no tiene palabras previas ni defensa preparada, el colapso real. No el de la argumentación, sino el de la persona. ¿Tú sabías? El anciano lo miró con esa calma que viene de haber pensado algo muchas veces y haberlo ordenado con paciencia larga. Reconocí la canción el primer día que Luciana me preguntó si sabía cantar. Reconocí la escritura en el papel que guardaba en el bolsillo. Una pausa. He sabido desde el principio quién era. Sebastián no habló. Sus labios se separaron y se volvieron a cerrar. Gerardo eligió ese momento para salir discretamente, con la clase de discreción de alguien que reconoce que hay momentos que no son para los que están de visita. Sebastián no salió. Se quedó de pie junto a la ventana, las manos por primera vez en días sin el teléfono ni los bolsillos, simplemente quietas, a los costados, como las manos de alguien que no sabe exactamente qué hacer con ellas cuando no hay nada que controlar. Don Aurelio lo miraba desde la cama. Era la mirada de un padre que lleva décadas conociendo a su hijo, que sabe qué cara pone cuando algo lo rompe, que sabe distinguir entre el dolor que performa y el dolor que es de verdad, y que sabe también que lo segundo no necesita palabras de inmediato, a veces necesita silencio primero. Sebastián giró la cabeza hacia la foto de Clara en la mesita. La miró un momento largo. Era como ella, dijo finalmente, y no era una pregunta. Sí, dijo don Aurelio. ¿En cómo entra? ¿En cómo espera sin que se le note el apuro? Una pausa. En cómo mira a los pacientes. No como si los observara, como si los escuchara aunque no hablen. Clara decía que eso no se enseña, dijo el anciano, que uno lo tiene o lo aprende viviendo, y que vivir de verdad cuesta. Sebastián apoyó la mano sobre el marco de la ventana. Costó, dijo, y no estaba hablando solo de Luciana. Cosío también salió sin decir nada, con los ojos fijos en el pasillo. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó Sebastián finalmente. Don Aurelio lo miró. Porque necesitabas verlo tú solo. Pausa. Hay cosas que no sirven cuando las cuentan, solo sirven cuando las vive uno, como la música. El hijo de Clara Montoya se quedó quieto con el papel en la mano. En su cara pasaban cosas que no eran para los demás. Luciana dio un paso hacia la puerta. Me quedo afuera un momento. Don Aurelio asintió. Cuando ella cerró la puerta, en la habitación quedaron el anciano y su hijo, y el silencio entre ellos, que era el mismo de siempre, pero con algo diferente adentro, como cuando la misma habitación de siempre tiene una ventana abierta que antes no estaba. Lo que ocurrió después no fue una transformación instantánea. Esas solo ocurren en los cuentos. Lo que ocurrió fue más real y más lento, y por eso más verdadero. Sebastián se quedó en la habitación ese día mucho más de lo habitual. Fue la primera vez en semanas que se quedó sin teléfono en la mano. Se sentó en la silla junto a su padre. Preguntó cosas que nunca había preguntado. No sobre la medicación ni sobre los informes, sobre la señora Clara, sobre cómo había sido, sobre cosas que un hijo puede saber si pregunta a tiempo. Fue la primera vez en semanas que se quedó sin teléfono en la mano. Se sentó en la silla junto a la cama. Miró a su padre. Luego miró la fotografía de Clara. ¿Por qué dejó de ir al barrio?, preguntó finalmente. Don Aurelio respondió. Empeoró, y ella no quería que los niños la vieran diferente. Quería ser siempre quien llegaba con la carpeta y con tiempo, no quien llegaba con miedo. ¿Y usted sabía que iba? Desde el primer día la ayudé a preparar las partituras los primeros meses. ¿Por qué nunca me lo contó? Don Aurelio lo miró con esa paciencia larga. Porque cuando eras joven pensabas que las cosas que hacía tu madre eran de tu madre.
Y tenías razón entonces, pero ahora entiendes que las cosas que una persona hace sin pedir reconocimiento son las más importantes de su vida. Sebastián miró el papel que todavía tenía en la mano. La letra de Clara sobre papel amarillo. En algún momento, entre ese momento y el siguiente, algo en su postura cambió. No de golpe. Despacio. El doctor Vargas salió al pasillo y le hizo a Luciana un gesto simple que era simplemente bien hecho. Luciana recibió ese gesto con una pequeña inclinación de cabeza. Nada más. No porque no importara, sino porque en ese momento tenía el espacio adentro muy lleno y los gestos grandes habrían sido demasiado. Rocío apareció al fondo del pasillo y caminó hacia ella sin apresurarse. «¿Cómo estás?» «Bien». «No tienes que decir bien si no es verdad». Luciana la miró. «Estoy bien de verdad. Es un bien distinto al de antes, pero es bien». Rocío asintió. Vi la cara de Cosío cuando Sebastián metió las manos en los bolsillos y no dijo nada más. Esa cara que hace cuando algo no salió como esperaba, pero tiene que procesar la situación antes de decidir qué opinar. ¿Y qué decidió? Todavía no lo sé. Pero vi que tomó nota en su libreta. Cuando Cosío toma nota, es porque algo le importó aunque no lo diga. Caminaron juntas un trecho del pasillo en silencio. Esa clase de silencio que solo es posible entre personas que ya no necesitan llenar el espacio para saber que están juntas. Gerardo se fue sin despedirse, como suelen irse las personas que llegaron a ver algo y ya lo vieron. Esa tarde, Sebastián la buscó en el pasillo. «Señorita Paredes». Luciana se detuvo. Él tardó un momento. Era el silencio de alguien que preparó un discurso y en el último segundo lo descartó para decir lo que en realidad quería decir. «Me equivoqué con usted». Luciana lo miró. «No fue solo con usted. Fui así con todos los que cuidaron a mi padre desde que empeoró. Con el doctor Vargas, con las enfermeras, con todos». Las manos en los bolsillos. Cuando uno no sabe cómo ayudar a alguien que quiere, a veces controla lo que puede controlar, y eso no siempre es justo para las personas que están cerca intentando hacer su trabajo. Su padre le importa mucho. Sí, eso se nota. Siempre se notó, aunque no de la manera que él necesitaba. Sebastián la miró de una manera diferente. No como se mira a alguien que tiene una función. ¿Cómo se mira a alguien que está ahí de verdad? ¿Cómo era ella? ¿Cuando la conoció? Luciana pensó. Puntual. Siempre llegaba antes que nosotros al salón. Y tenía una forma de escuchar que hacía sentir que lo que uno cantaba era importante, aunque fuera horrible. Una pausa. Nunca nos corrigió con dureza, nunca señaló el error solo. Nos mostraba la diferencia entre cómo sonaba y cómo podía sonar. Que es distinto. El hijo de Clara Montoya sonrió. Una sonrisa pequeña, en el borde de otra cosa que era más grande y más vieja que la sonrisa. Eso era ella, exactamente. Semanas después, el caso de don Aurelio se convirtió en referencia clínica dentro del centro. El doctor Vargas presentó los resultados en una reunión de equipo. El paciente había pasado de comunicación mínima a conversaciones sostenidas de varios minutos. Los periodos de lucidez eran más frecuentes y más estables. La agitación nocturna había disminuido de forma notable y documentable en los registros. El elemento central, dijo el doctor sin nombrar a nadie directamente pero mirando en la dirección correcta, fue la continuidad, el vínculo sostenido con una persona que no cambiaba. Y el acceso a estímulos emocionales que el paciente reconocía como propios, como parte de su historia más profunda. Cosío estaba en la reunión. No dijo nada en ningún momento. Rocío le mandó un mensaje a Luciana esa tarde. Cosío tuvo cara de haber mordido algo amargo durante toda la reunión. Fue suficiente para mí. Luciana se rió. La primera vez en días que se reía de verdad. Una semana después, Sebastián fue a hablar con Cosío. Luciana no estuvo presente en esa conversación,
pero lo que salió de ella fue que el caso de don Aurelio quedaría documentado con el nombre completo de la cuidadora asignada, que el cargo de Luciana pasó de asignación temporal a cuidadora de referencia con contrato permanente directo y que la licenciada Cosío firmó todo sin hacer comentarios adicionales. No hubo anuncio, no hubo ceremonia. Pero en el pasillo del ala premium, las personas que conocían la historia cambiaron algo en la forma de saludar a Luciana. No fue dramático. Fue la diferencia que tiene el reconocimiento cuando llega sin necesitar palabras. Don Aurelio le pidió que cantara de nuevo una noche de esas, cuando el centro estaba quieto y la lámpara proyectaba la misma luz amarilla de siempre sobre la fotografía de Clara. Luciana cantó la melodía completa, esta vez sin susurrar. El anciano la escuchó con los ojos cerrados y las manos quietas sobre la sábana. Cuando terminó dijo, ella habría querido conocerla de nuevo, ya de grande. Yo también habría querido. Don Aurelio abrió los ojos. La conoce en cada cosa que aprendió de ella, en cómo entra al cuarto, en cómo espera, en cómo no habla cuando no hace falta, y habla cuando sí. Luciana dobló el papel y lo guardó. No lo dobló como quien guarda algo que ya cumplió su función. Lo dobló como quien cuida algo que todavía tiene vida. El acto fue idea del doctor Vargas. Una pequeña celebración para el equipo, dijo en el correo interno. Nada formal, solo un momento para reconocer el trabajo de las últimas semanas y compartir los resultados del caso con quienes lo habían vivido. Antes del acto, el doctor Vargas le pidió a Luciana que preparara unas palabras. No un discurso formal, dijo, solo lo que quisiera decir al equipo, lo que hubiera aprendido. Luciana pasó la noche anterior pensando en qué decir, no porque le faltaran palabras, sino porque le sobraban y tenía que elegir bien. Las palabras que se dicen en público tienen un peso diferente a las que se dicen en un cuarto con la lámpara encendida. No pesan más ni menos, pesan distinto. Pensó en don Aurelio y en todas las cosas que le había enseñado sin proponérselo. En cómo la lucidez no es constante sino que aparece en destellos, y que esos destellos son precisamente los momentos en que hay que estar presente de verdad, sin distracciones, sin calcular el tiempo. Pensó en Sebastián y en cómo el miedo puede parecerse tanto al control que uno mismo a veces no sabe diferenciarlos. En cómo el amor, que no sabe cómo expresarse, a veces se convierte en vigilancia, en protocolo, en tarjetas de presentación sobre mesitas de noche. Pensó en la señora Clara, que había ido a un barrio sin decir su apellido y sin pedir nada a cambio, y que había dejado algo que todavía viajaba décadas después en el bolsillo de una cuidadora de uniforme rosa. Y pensó en que las cosas más importantes que uno hace en la vida generalmente no se sienten importantes en el momento. Se sienten normales, necesarias, como si hubieran tenido que ocurrir. Y que tal vez ese sea el único criterio confiable, que uno no pueda imaginar no haberlo hecho. Se realizó un viernes por la tarde en la sala común del centro. Había sillas dispuestas en un semicírculo y una mesa con algo de tomar. Estaban el doctor Vargas, Rocío, dos enfermeros del turno tarde que habían pedido quedarse, la estudiante de práctica que llevaba pocas semanas en el centro y que había estado preguntando cosas desde el principio, Cosío sentada en el extremo, con la postura de quien está presente porque corresponde estarlo, y Sebastián Montoya, que llegó puntual y con una expresión que no era ninguna de las anteriores. El doctor Vargas habló primero. Habló del equipo, de la importancia del vínculo en el cuidado, de lo que hace la diferencia entre tratar a alguien y estar con alguien. Habló con la precisión de alguien que ha pensado mucho en lo que dice y sabe que las palabras tienen peso y que hay que usarlas con cuidado, porque duran más de lo que uno cree. Luego le pidió a Luciana que dijera algunas palabras. Luciana no había preparado nada. Se puso de pie con esa calma que tienen las personas que no necesitan preparar lo que sienten,
porque lo han vivido, y las palabras ya están ordenadas, aunque no se sepa hasta que se abren. Vine a este centro sin saber a quién iba a encontrar, comenzó. Ni siquiera sabía exactamente lo que iba a encontrar en mí misma, solo sabía hacer mi trabajo. Pensé que eso era suficiente. Hizo una pausa. Don Aurelio me enseñó algo que no está en ningún manual, que la presencia real, el estar ahí de verdad, sin mirar el reloj ni calcular el siguiente paso, es el acto de cuidado más difícil y más importante que existe. No porque requiera técnica, sino porque requiere disposición. Y la disposición no se puede fingir. Los pacientes la sienten, siempre. Miró a Rocío. A quienes cuidan todos los días, sin que nadie lo nombre, quiero decirles esto. Su trabajo importa, aunque no figure en ningún informe oficial. Las noches que hacen más cortas importan. Las manos que sostienen importan, los silencios que acompañan importan, los momentos que parecen pequeños importan. No esperen el reconocimiento de afuera para saber que lo que hacen tiene peso. El peso ya está, siempre estuvo. Miró al doctor Vargas. Gracias por recordarme que el protocolo y la persona no son lo mismo, que el protocolo sirve a la persona, no al revés. Y por defender eso cuando fue necesario, aunque no fuera fácil. Y luego miró a Sebastián, no con reproche, no con triunfo, con algo más cercano a la honestidad directa de quien ya no necesita protegerse de nada. A veces el amor que tenemos por alguien se transforma en control porque tenemos miedo, miedo de perderlos, miedo de que el tiempo no alcance, miedo de que lo que hagamos no sea suficiente. Pausa. Ese miedo es honesto, es de los sentimientos más reales que existen. Pero hay cosas que el control no puede dar, la memoria no se controla, la música tampoco. Y el amor que alguien dejó en otro antes de irse tampoco puede ni debe ser controlado. Sebastián escuchaba sin moverse. Hubo una mujer que dedicó años de su vida a enseñar a niños que probablemente nunca iba a ver de nuevo, que fue a un barrio al que no pertenecía y abrió una carpeta de partituras y dijo simplemente que iba a enseñar, sin esperar reconocimiento, sin saber qué dejaría, sin ver el resultado, solo porque era lo que había que hacer y ella lo sabía. Una pausa más larga. Esa mujer se llamaba Clara y dejó más de lo que ella misma supo. Silencio en la sala. El valor no lo mide quien lo tiene, lo mide quien lo recibe. A veces años después, a veces en un cuarto que uno nunca esperaba estar. Hizo una última pausa. Para los que cuidan, sigan. Para los que alguna vez trataron mal a alguien que solo estaba intentando ayudar, no es tarde. Casi nunca es tarde. Lo que sí pasa es que el tiempo no espera a que uno esté listo. Rocío tenía los ojos brillantes. La estudiante de práctica apretaba el borde de su libreta con las dos manos. Sebastián se limpió la comisura del ojo con el índice. Lo hizo rápido, con el gesto de alguien que no está acostumbrado a que lo vean así y que preferiría no estarlo ahora, pero no puede evitarlo. Cosío miraba el suelo. El doctor Vargas aplaudió primero, y los demás siguieron. Después del acto, mientras los demás salían conversando, Sebastián se quedó un momento. Se acercó a Luciana sin prisa, con las manos metidas en los bolsillos de siempre. «Quiero pedirle algo. Dígame. Que se quede. Que no cambie de centro cuando llegue una oferta mejor, y van a llegar. Que se quede con él mientras él esté». Una pausa. «Ya tramité el cargo permanente con la administración esta semana. Las condiciones son diferentes a las que tenía. Cosío lo firmó esta mañana sin observaciones». Luciana lo miró. «¿Por qué?» Sebastián pensó. No fingió que no lo pensó. «Porque mi padre habla cuando usted está. Porque duerme mejor cuando usted estuvo el turno de noche. Porque cuando usted entra al cuarto, él hace ese gesto». Se detuvo. Buscó la palabra. El mismo gesto que hacía cuando llegaba ella. No hizo falta aclarar quién era ella. «Me quedo», dijo Luciana. Sebastián asintió. Algo en él,
Se asentó. Como cuando una pieza que estuvo fuera de lugar por mucho tiempo vuelve a su sitio y uno lo nota aunque nadie más lo vea. ¿Sabe una cosa?, dijo antes de irse. Cuando era chico, ella me llevaba a escuchar música. Yo me aburría. Me parecía demasiado quieto todo. Le decía que prefería el fútbol. ¿Y ahora? Una pausa. Ahora daría cualquier cosa por haberme quedado quieto más tiempo. Y salió. El pasillo quedó en silencio. Luciana se quedó parada un momento donde había estado Sebastián. Pensó en cuántas personas caminan toda su vida con ese arrepentimiento específico. Haber estado en el lugar correcto, en el momento correcto, y haber elegido moverse, apurarse, mirar el teléfono, calcular el siguiente paso. Haber tratado la quietud como un problema en lugar de como un regalo. La señora Clara le había dicho algo una vez, en el barrio, un martes que llovía y que los niños estaban más inquietos que de costumbre. Le había dicho, con esa paciencia suya, que no era resignación, sino convicción. El que no aprende a quedarse quieto pierde la mitad de la música, la mitad que no está en las notas, sino entre ellas. Luciana había tenido 8 años entonces. No había entendido del todo. Pero lo había guardado igual, como se guardan las cosas que uno no entiende todavía, pero sabe que va a necesitar. Ahora, en ese pasillo, lo entendió y salió. Luciana volvió a la habitación 14. Don Aurelio la esperaba despierto, como siempre. La lámpara encendida, el vaso con pajilla. La foto de Clara en la mesita, mirando desde el marco con esa sonrisa que no era para la cámara, sino para el hombre que estaba al lado y que había aprendido, a lo largo de décadas, que esa sonrisa era uno de los mejores lugares del mundo. ¿Cómo estuvo?, preguntó. Bien, dijo algo importante. Un poco de todo. Don Aurelio asintió con esa lentitud apacible de las personas que ya no tienen apuro por nada, porque han aprendido que el tiempo no es el enemigo, que el enemigo es creer que hace falta apurarlo. ¿Me canta algo? Luciana se sentó. Sacó el papel del bolsillo con el gesto de siempre, ese gesto que ya era parte de la rutina de la habitación 14, sin que nadie lo hubiera decidido. Y cantó. La misma melodía, las mismas sílabas sin letra que la señora Clara le había enseñado diciéndole que el idioma de la música no necesita traducción, que el sonido llega a donde la palabra se detiene, que hay un lugar adentro de las personas donde todo eso cabe sin esfuerzo, sin que nadie tenga que explicar nada. Don Aurelio cerró los ojos. En la mesita, Clara miraba desde el marco como siempre, los ojos directos. Una mano sobre el hombro del hombre que la amó toda la vida y que ahora, en un cuarto pequeño, con una lámpara encendida, escuchaba de nuevo la canción que ella había enseñado a una niña de 8 años en un barrio que no era el suyo. Luciana cantó hasta que la respiración del anciano se hizo lenta y regular, esa respiración que no es exactamente sueño, pero se le parece, ese estado entre las cosas donde el cuerpo descansa de verdad, porque algo dentro de él sabe que puede. Entonces guardó el papel, se puso de pie, bajó la lámpara hasta que quedó como una llama pequeña, lo justo para que la foto siguiera visible desde la cama, y salió. En el pasillo, Rocío la esperaba con 2 vasos de agua. Le extendió uno sin decir nada. Luciana lo tomó. Bebieron en silencio por un momento. Ese tipo de silencio que solo es posible entre personas que ya no necesitan llenarlo. ¿Sabes lo que me dijo una familiar de otro paciente esta tarde?, dijo Rocío finalmente. ¿Qué? Que su padre lleva semanas pidiéndole música, que vio a don Aurelio a través de la puerta un día que estabas cantando con él, y que quería saber si alguien podía hacer algo así con él. Luciana la miró. El doctor Vargas ya está hablando con administración sobre un programa piloto, continuó Rocío. Dice que lo que pasó aquí podría ser un modelo para el centro, vínculo sostenido, estimulación musical dirigida, protocolo flexible. Lo está documentando todo. ¿Y Cosío? Rocío sonrió.
Cosío firmó el primer informe preliminar. Le pusieron su nombre en el pie de página como supervisora institucional del proceso. Una pausa. La burocracia siempre encuentra la forma. Luciana se rió. Meses después, una estudiante de enfermería que hacía su práctica en el centro pidió hablar con ella. Tenía una libreta con preguntas que había estado guardando semanas, esperando el momento que le pareciera adecuado para hacerlas. ¿Cómo sabe uno cuándo está haciendo la diferencia?, preguntó. Porque a veces uno hace todo lo que tiene que hacer, todo lo que aprendió en la carrera, todo lo que dice el protocolo, y al final del día siente que no alcanzó, que faltó algo. Luciana pensó. No dio la respuesta rápida. No siempre se sabe en el momento. A veces la diferencia que uno hace tarda años en aparecer. A veces nunca se sabe, y eso forma parte del trabajo. Aprender a actuar bien sin necesitar ver el resultado. La estudiante anotó algo en la libreta. ¿Y eso no desespera? A veces sí. Hay noches en que uno llega a casa y no sabe si lo que hizo fue suficiente. Pero hay algo que una maestra me enseñó sin saberlo, que no hace falta ver el resultado para saber que valió la pena hacerlo bien, que el acto correcto ya tiene valor en sí mismo antes del resultado. La estudiante cerró la libreta. ¿Cómo se llamaba su maestra? Luciana miró hacia el pasillo, hacia la habitación 14, hacia la lámpara que se veía desde lejos a través del vidrio de la puerta. Una llama pequeña, constante. Clara, dijo. Se llamaba Clara, y eso era todo lo que hacía falta decir. Afuera, la ciudad seguía con su ritmo de siempre. Las personas que no sabían nada de un anciano en una habitación con la lámpara encendida, ni de una cuidadora con un papel amarillo en el bolsillo, ni de una maestra que había ido un martes a un barrio y había cambiado algo en silencio. El familiar de otro paciente que había visto a don Aurelio a través de la puerta semanas atrás, empezó a llevar una bocina portátil cuando visitaba a su padre los domingos. No porque entendiera del todo por qué, sino porque su padre lo pedía, y él había aprendido que lo que los pacientes piden cuando nadie los escucha es generalmente lo que más necesitan. La estudiante que había hecho las preguntas con la libreta entró al turno siguiente con algo diferente en la forma de entrar a los cuartos. No lo llamó de ninguna manera. Simplemente entró diferente, con esa presencia que se nota aunque nadie sepa explicarla. Don Aurelio pasó esa semana con periodos de lucidez más largos que de costumbre. El doctor Vargas lo registró. Cosío lo registró también, con otro lenguaje, pero al final el número decía lo mismo. Sebastián llamó a Luciana una tarde, no al centro, sino a su teléfono personal. Le preguntó cómo había estado su padre esa mañana. No preguntó qué había comido, preguntó cómo había estado. Habló de Clara, respondió Luciana. Recordó algo de cuando eran novios. Se rió. Silencio en la línea. Gracias, dijo Sebastián, y cortó. Hay historias que se cuentan, y hay historias que simplemente ocurren, en silencio, en habitaciones que huelen a tiempo, en pasillos donde la gente pasa rápido sin mirar hacia adentro de las puertas. Esas son las más importantes, las que no necesitan público para tener peso. Y Luciana llegó cada mañana con la bolsa al hombro y los zapatos que chirrían levemente, y entró a la habitación 14 y preguntó cómo había dormido, y acomodó las almohadas, y miró la foto de Clara en la mesita, y sacó el papel del bolsillo en los momentos en que hacía falta, no porque nadie se lo pidiera, sino porque era lo correcto. Y lo que Clara Montoya había sembrado décadas atrás, sin saber que lo sembraba, sin esperar que floreciera de esa manera en ese lugar, siguió creciendo. Así es como crecen las cosas que duran, y eso era todo lo que hacía falta decir. Lo que Clara Montoya había sembrado en un barrio humilde décadas atrás, había viajado en el bolsillo de una niña hasta convertirse en el idioma con el que esa niña, ya mujer, le devolvía al hombre que la amó
lo que ella misma había dejado en el mundo sin saber que lo dejaba. Algunas historias no tienen principio ni fin, solo tienen personas que las llevan, sin saberlo, hasta el lugar exacto donde tenían que llegar.